mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Después del concilio de Jerusalén, fueron mandados Silas y otro hermano a Antioquía, donde estaba Pablo y Bernabé y otros hermanos predicando la verdad, predicando el evangelio, ganando muchas almas, hasta que ahí en Antioquía llegaron a ser llamados cristianos. Y del concilio de Jerusalén mandaron a Silas y su compañero para llevar los decretos del concilio. Los decretos incluían, podemos leer en el capítulo 15 de Hechos, lo que decidieron en el concilio. Parece que Jacobo fue el presidente entonces de la iglesia, un solo cuerpo en todo el mundo. Y Pedro dio su testimonio diciendo, mire, yo fui a la casa de Cornelio, yo prediqué el evangelio a los gentiles y hasta los gentiles recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lengua, sin haber sido circuncidados, sin haber guardado la ley de Moisés. Dios dio a ellos la misma bendición que dio a nosotros en el día de Pentecostés. Así Pedro dio su testimonio. Y después dice que Pablo y Bernabé entonces contaron las cosas que les habían pasado predicando el evangelio en su primer viaje misionero, que fue por muchas partes de Asia Menor. Y después dice el verso 40 de Hechos 15, 13, después del testimonio de Bernabé y Pablo, ahora se pone de pie el presidente para dar la conclusión del conjunto que tuvieron, de que vinieron de todas partes del mundo, de la iglesia cristiana, para este concilio a decidir este caso que el verso 1 dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esta fue la discusión, ¿no? Y en el verso 13, Jacobo ahora va a dar la conclusión del concilio. ¿Se entiende? ¿De lo que se trataba? Hay que hacerse judío para llegar a ser verdadero cristiano. Unos dijeron. Pablo dijo, y Bernabé con él, no tiene que hacerse judío para ser verdadero cristiano. Tú puedes ser gentil, no circuncidado, no guardando las leyes de Moisés, y puedes entrar directamente a la iglesia de Cristo, sin circuncidarse, sin guardar las leyes de Moisés. Este fue gran disputa, dice en el capítulo 15 de Hechos, ¿no? Gran disputa tuvieron en el concilio, pero Pedro dio su testimonio. Mire, Cornelio recibió el Espíritu Santo, es muestra de que era justificado y sin haberse circuncidado, sin guardar la ley de Moisés. Y dice Pablo y Bernabé, fuimos predicando este evangelio en todos los países de Galacia y por ahí lejos de Jerusalén, y muchos recibieron el Espíritu Santo, fueron justificados por la fe y no guardaron la ley de Moisés. Este debe ser demostración que no es necesario hacerse judío para entrar a la iglesia de Cristo. Y después se le pone de pie Jacobo, y el verso 13 dice así: y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Entonces, el presidente da su conclusión y dice: tenemos
el testimonio de Pedro, que antes fue presidente de la iglesia, y él fue a visitar a Cornelio, enseñado por Dios con una visión que tenía que ir. Comer animales inmundos fue la visión, ¿no? Comer con los gentiles, participar con ellos las buenas nuevas. Dice Jacobo, Pedro nos ha dicho de la providencia de Dios, ¿no? Que Dios ha mostrado una cosa en nuestros días. Después pasa a decir, pero no solo esto, porque dice así el 14, Simón ha contado como Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y, verso 15, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Toma la providencia de Dios en lo que había pasado en estos días con Pedro y Cornelio. Y no solo esto, dice, y tenemos que una palabra más segura de los profetas, ¿no? Tenemos también la escritura que nos debe enseñar que no es necesario que un gentil se hace judío para ser cristiano, porque entonces cita ahora de Amós, diciendo, verso 16, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Esta es la iglesia que Cristo formó, ¿no? Con los 12 apóstoles, es tomar de nuevo la casa de David con los 12 apóstoles en lugar de los 12 tribus. Dice verso 17, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Entonces, tenemos la experiencia de Pedro, tenemos la palabra de Amós, palabra de Dios, profeta verdadero, y ahora Jacobo dice, por lo cual yo juzgo. Te voy a dar ahora la decisión del concilio, dice a Jacobo. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces, estos fueron los decretos del concilio de Jerusalén. ¿Por qué estos decretos? Para que haya paz en la iglesia. Porque en la iglesia hubo, se puede decir, dos partidos. Ya un poco antes tuvieron un pleito en la iglesia, ¿no? Había unas viudas griegas y otras viudas judías. Y había alguna discusión, algún problema en cuanto a la distribución de ayuda para las viudas. La iglesia en aquel entonces, como siempre, fue atacado por un enemigo. El enemigo le gusta dividir para conquistar. Quisieron dividir las viudas griegas de las viudas judías, entonces todos los judíos van a decir nuestras viudas son más importantes, y los griegos van a decir nuestras viudas son más importantes, y después toda la iglesia se va a dividir en dos iglesias. O en tres, o en cuatro, porque el enemigo siempre desea dividir. Nuevamente, unos años después, ¿no? Que será unos 12 años después, nuevamente viene el ataque del enemigo para dividir. Hermanos, Dios dio a Moisés las leyes de Moisés que están escritos por Moisés. Sí, Dios dio escrito en tabla de piedra los 10 mandamientos, pero no solo esto. Dios dio a Moisés en mucha gloria, y fue escrito por mano de Moisés, fue guardado en el lado del arca,
que adentro estaban los 10 mandamientos, las leyes de Moisés. ¿Tú crees que fueron dados por Dios? Pues por seguro. Entonces, hermanos, si Dios les ha dado a su pueblo las leyes de Moisés, ¿no cree propicio que seguimos guardando porque son dados por Dios? Así fue su argumento, ¿no? Entonces tenían su posición así: hermanos, todo gentil tiene que guardar las leyes de Moisés o no puede ser verdadero cristiano. Y los otros de otra parte dijeron, lo que Moisés escribió tenía un fin, un propósito, señalaba hacia Cristo. En Cristo se ha cumplido estas cosas y ahora no es necesario hacer estas cosas. La señal del pacto de Abraham ha pasado a nueva señal y la circuncisión no es necesario para ser cristiano. Gran disputa. El enemigo entonces quiso dividir y cumplió bastante división hasta que tuvieron el concilio, pero en este concilio quedaron con los decretos que queremos que los judíos y los gentiles se coman juntos. Ese es paz y unión. Este es, ¿qué palabra decimos anoche? Para paz era armonía, ¿no? Armonía es comer juntos, ¿no? La familia que se come juntos tiene armonía, ¿no? El que come el papá en un lado y mamá en otra parte y los hijos aparte no tienen armonía. Dice Pablo, queremos gracia y paz para la iglesia. La paz es armonía. Entonces el concilio decidió algunas cosas necesarias para mantener paz en el cuerpo de Cristo. Para mantener paz en la casa, no deben los gentiles comer cosas sacrificadas a ídolos, carne que tiene la sangre adentro. Estas cosas que dicen, ¿no? Entonces pareció bien a los, porque, a ver, ¿qué verso? A ver, sino que se les escriba, verso 20 de Hechos 15, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, no comer cosas sacrificadas a ídolos, de fornicación, que era muy común entre los gentiles, de tener varias esposas o amantes, y de practicar muchas formas de fornicación. Este también es contra la ley de Dios en los 10 mandamientos. De ahogado, el judío puede comer ahogado. Si tú vas a invitar a un judío a tu casa y vas a darle carne ahogada, ¿cómo va a sentir él? No va a haber paz en la casa, ¿no? No va a haber armonía. Entonces, ahogado y de sangre. En Argentina les gusta mucho comer la salchicha de sangre, ¿no? ¿Cómo se llama? Ustedes no creo que comen mucho aquí en Perú. Ahí entonces hay mucha discusión en cuanto a esto en la iglesia hoy en día, ¿no? Si debemos comer salchicha de sangre o no debemos comer. Bueno, entonces, estos decretos, ¿cómo? Rellena le llaman en el Perú. Rellena. Bueno, entonces estos decretos fueron dados para tener paz en la casa. ¿Sabe que unos años después Pablo escribió diciendo, un ídolo no es nada? Si tú comes carne sacrificada a ídolo o carne no sacrificada a ídolo, no importa. Pero para mantener paz en la familia, estos decretos se dieron. No es necesario circuncidarse, pero para tener paz queremos que la comida sea más o menos así, para que los gentiles y los judíos dentro de la iglesia se coman juntos, ¿no? Entonces, de estas cosas ya salieron enseñando en todo el imperio romano donde había alcanzado el evangelio, ¿no? Y ahora unos 3, 4 años después, viene Pedro a visitar a la iglesia en Antioquía. Qué lindo. El que antes fue presidente, el escogido por Cristo mismo, el que negó a su Señor y fue restaurado
al lado del mar de Galilea, este Pedro vino a Antioquía, donde está Bernabé y Pablo y otros hermanos enseñando en la iglesia. Qué lindo tener a Pedro con nosotros, ¿no? Y entonces estamos comiendo todos en la misma mesa, ¿no? Los gentiles y los judíos, Pedro y los compañeros que vinieron con él, y estamos comiendo, no estamos comiendo morcilla, salchicha de sangre, no estamos comiendo sacrificado a ídolos, porque tenemos paz en la familia. Qué linda familia, ¿no? Y entonces regresamos a Gálatas, a la historia que cuenta aquí en el capítulo 2, verso 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pablo, ¿qué estás haciendo tú? ¿No queremos paz en la iglesia? Dice, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, entonces estaban todos comiendo en la mesa juntos, pero otros hermanos de Jacobo, del presidente actual de Jerusalén, que todavía pensaban, lo que decidió el concilio posible era errado. El ataque del enemigo nuevamente. No aceptamos la decisión del concilio, sino creemos que hay que guardar la ley de Moisés. Por lo menos los judíos no deben comer con los gentiles, porque son inmundos ellos, ¿no? Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles. Comía con los gentiles. Pedro comía con los gentiles, todo en una sola mesa. Paz y armonía en la iglesia. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenían miedo de los de la circuncisión. Entonces, de esta mesa pasé aquí a la mesa judía. Y ahí está Pedro con los hermanos de Jerusalén, y vosotros los gentiles pueden comer ahí porque nosotros somos más puros que vosotros. Y entonces comían en su mesa aparte, Pedro y los hermanos que habían venido de Jacobo, de Jerusalén. Y después unos hermanos judíos aquí de Antioquía dijeron, posible es mejor no comer con los gentiles. Y se sentaron aquí hasta que llegó a Bernabé mismo, que había predicado en viaje misionero estas verdades, también fue llevado con la hipocresía de ellos. Hipocresía. De creer una cosa y vivir otro, ¿no? Y entonces dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, los judíos de esta mesa, pasaron también allá, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi, dice Pablo, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, Pedro, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar, a hacerse judíos, a vivir conforme a todas las leyes de Moisés, a circuncidarse? Tú estás dando ejemplo de que tenemos que guardar la ley de Moisés, pero ya confesaste en el concilio que no era necesario. ¿Por qué estás ahora cambiando tu posición? Nosotros, judíos, yo, Pablo, judío soy, del tribu de Benjamín, tú, Pedro, judío eres, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, porque siempre los judíos dicen, los gentiles, estos son los pecadores, nosotros somos del pueblo de Dios, nosotros no somos de los gentiles, tú y yo, Pedro, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sabiendo que el hombre no es aceptado para con Dios, que el hombre no llega a ser pueblo de Dios por las obras de la ley. Tú sabes, Pedro, tú lo has predicado. Nosotros, tú y yo, predicamos el mismo evangelio. Tú lo predicas a los judíos
yo lo predico a los gentiles, pero predicamos el mismo evangelio, que la justificación, la aceptación para con Dios es por fe sola, sin las obras de la ley. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre es justificado que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esta verdad compartimos, Pedro. ¿Cómo es que tú ahora en hipocresía estás cambiando de mesa? Estás dando un testimonio en contra del evangelio que hemos predicado. Yo te acuso, Pedro, de portar mal en la iglesia. Tú que antes fue el presidente, tú que fuiste seleccionado por Cristo Jesús y fuiste el primer de todos los apóstoles. Yo te confronto. Le resistí cara a cara. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo, ministro de pecado. Bueno, tú, Pedro, eres pecador. Yo también soy pecador. Entonces estamos predicando que el pecado es bueno, que Cristo ahora es ministro del pecado, que Cristo le encanta que pequemos, que pecamos, y que ahora Cristo está ministrando el pecado. En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. He dejado ciertas prácticas, ciertas ideas. He dejado estas cosas y los vuelvo a reedificar. Tú, Pedro, has dejado de ser uno que cree que tiene que ser judío para ser cristiano verdadero. Tú fuiste a la casa de Cornelio y él recibió el Espíritu Santo sin circuncidarse. Cornelio recibió la justificación por la fe, porque Dios no da su Espíritu a ninguno que no sea aceptado para con Dios. Primero uno llega a ser hijo para después recibir el Espíritu Santo. Tú has dado testimonio en el concilio. Tú quedaste con Jacobo y todos los hermanos en el concilio que no es necesario guardar las leyes de Moisés para ser verdadero cristiano. Y ahora vas cambiando. Tú ahora vas cambiando, porque si tú las cosas que destruiste, las mismas vuelvas a edificar, transgresor te hagas. Pero tú eres transgresor. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Como dice en Romanos capítulo 7, donde da más explicación de muerto a la ley. Dice Pablo en Romanos 7, 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. En el capítulo 7 de Romanos, Pablo enseña que el verdadero cristiano es muerto a la ley. Sangre y carne son vida o muerte y vida. Mediante el cuerpo de Cristo, nos está diciendo, mediante la vida de Cristo, Él que vivió conforme a la ley de Dios en todos sus mandamientos, mediante la vida de Cristo, tú has cumplido la ley, si crees en Él. Si tú aceptas a Cristo como su sustituto y Salvador, tú tienes la completa obediencia a los 10 mandamientos, no te hace falta nada. En Cristo Jesús tú tienes la perfecta obediencia a la ley. Entonces tú has muerto a la ley ya no te condena, la ley ya no demanda nada de ti, porque tú tienes todo lo que la ley demanda, no en sí, sino en Cristo Jesús, por su vida, que cumplió las demandas de la ley. Entonces, nos da a entender
habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Es decir, ahora no estás casado con las obligaciones que antes te demandaba de la ley que no pudieras cumplir, sino ahora estás casado con Cristo y vas a producir fruto de justicia, buenas obras. Y en Gálatas entonces dice, otra vez el capítulo 2, verso 16, vamos a leer de 16 en adelante, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Es claro que la fe es nuestra. Unos quieren decir la fe es de Cristo. No, Cristo no creó para tu salvación. Si tú no crees en Dios, no serás salvo. Dice nuestra fe, ¿no? Hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Por la ley que me condenaba, ahora lo he cumplido en Cristo Jesús y soy muerto a la ley no me condena. La ley no demanda nada de mí en cuanto a su perfecto cumplimiento. Así termina el capítulo con los versos 20 y 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cristo fue crucificado y yo, creyendo en Él, esta muerte que Él murió es mi muerte también. Mi muerte a mi vida anterior, mi muerte a controlar mi propia vida. Ahora ya no vivo yo, o es decir, ya no soy el director de mi vida, ya no soy el que manda, ya no soy el que reina en mi vida. Ahora, entonces, dice así, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No quiere decir que ya no vive, no quiere decir que no tiene una vida que vivir. Lo que dice es que lo que vive ahora ya no es la voluntad de Pablo, es la voluntad de ¿quién? De Cristo. Tiene un nuevo Señor. Antes Pablo fue el Señor, ahora Cristo es el Señor y va a producir fruto para la gloria de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya el yo no gobierna y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él ahora es mi rey, es mi jefe, es el que manda en mi vida. Y lo que ahora vivo en la carne, porque estoy todavía en la carne, lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, cada día estoy creyendo en Cristo y su justicia que me justifica. Y cada día estoy bajo el mando de Cristo. Lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pues qué buen jefe tener, ¿no? Qué buen maestro, qué buen rey tener uno que te ama y que se dio a sí mismo por nosotros. Cristo nos ama. Cristo dio su vida por nosotros para rescatarnos de la esclavitud. Cristo compró nuestra libertad. ¿Por qué no tengamos a Él como nuestro Señor, el jefe de nuestras vidas? No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo.
Es decir, la vida que vive ahora, Pablo dice, la vida que ahora vivo, esta vida es por gracia. Porque la gracia nos fue dado en Cristo Jesús. Y yo pongo mi fe en Cristo Jesús y lo que Él hizo. Y si no es por gracia, si es por obedecer la ley de Moisés, si es por obedecer cualquier ley, la ley de los 10 mandamientos, la ley de la iglesia, la ley de Moisés, si es por obedecer cualquier ley que soy aceptado, que soy hijo de Dios, que soy parte del pueblo de Dios, si es por cualquier ley, entonces Cristo murió en vano. Cristo no tuvo que morir. Porque la muerte de Cristo fue para pagar mis pecados. Y si mis pecados no fueron pagados en la muerte de Cristo, entonces, y tengo que ahora hacer alguna cosa, guardar la ley de Moisés, circuncidarme, guardar la ley de los 10 mandamientos, por la obediencia de la ley, ninguno será justificado. Si tengo que hacer esto para ser aceptado para con Dios, entonces Cristo no tuvo que haber venido a morir. En vano vino a morir, porque yo me voy a salvar a mí mismo. Entonces concluye el capítulo enseñándonos, y vamos a tener unas 4 conclusiones de nuevo. En el capítulo 2, la última parte, el A, dice así: cuando es amenazado el Evangelio. ¿Están entendiendo? Cuando es amenazado el Evangelio, la confrontación es preferible a la paz. Es fuerte esto, ¿no? Cuando es amenazado el Evangelio, la verdad de cómo somos salvados, ¿no? Cuando la doctrina de la salvación en Cristo Jesús, de la gracia que nos fue dado en Cristo Jesús, cuando esto es amenazado, como por el comportamiento de Pedro, que no fue conforme al Evangelio, ¿no? Cuando es amenazado, me debo quedar sentado y mantener paz en la iglesia, ¿no? No, cuando es amenazado el Evangelio, uno tiene que ponerse de pie y cara a cara resistir a este error, porque es error bien serio. Tan serio que en el capítulo 1 dice, puede llegar a ser perdición eterna por aceptar otro evangelio. Es cosa de perder la vida eterna. Es serio. Y eso no queremos, que los hermanos en la iglesia pierdan su vida eterna, que es por la gracia en Cristo Jesús, por la fe sola. Entonces, cuando es amenazado el Evangelio, la confrontación es preferible a la paz. Vamos a poner confrontación por encima, o pudiéramos ponerlo con una raya, por encima de, ¿qué cosa? La paz. Dios quiere que la iglesia tenga paz. Sí. Pablo quiso que la iglesia tuviese paz. Pablo escribió a los Gálatas diciendo, gracia y paz a vosotros. ¿La paz es importante en la iglesia? Sí. ¿El enemigo quiere que tengamos paz en la iglesia? No lo quiere. Pero nosotros podemos sacrificar la paz para mantener el Evangelio. Por causa del Evangelio. El Evangelio por encima de la paz. Confrontación en lugar de mantener paz, si es amenazado el Evangelio. Como conclusión B tenemos
el cristiano es libre de la condenación de la ley porque en Cristo tiene el perfecto cumplimiento de la ley. El cristiano es ¿qué? ¿Qué es el cristiano? Dice el B. El cristiano es ¿qué? Libre. Estamos hablando de libres en Cristo todo este fin de semana, y el cristiano es libre ¿de qué? Libre de condenación de la ley. Cualquier ley, 10 mandamientos, ley de Moisés, es libre de condenación. La ley no condena al que cree en Cristo. Entonces tenemos, el cristiano es libre de la condenación de la ley porque en Cristo tiene el perfecto cumplimiento de la ley. Libre de condenación porque tiene en Cristo, no en sí, en Cristo, tiene en Cristo el cumplimiento, vamos a poner, es el perfecto cumplimiento. El cumplimiento, o vamos a poner su cumplimiento para hacerlo más corto, ¿no? Libre de condenación de la ley porque tiene en Cristo su cumplimiento. ¿El cumplimiento de qué? De la ley. De la ley de los 10 mandamientos, de la ley de Moisés. Cristo cumplió todo. Él vivió conforme a toda la ley de Moisés y conforme a todos los 10 mandamientos. Y si tú tienes a Cristo, tú no estás bajo condenación. Tú has rendido a Dios, o sea, la perfecta obediencia que demanda Dios en la persona de su sustituto y garantía que está en lugares celestiales. Y como sé, la justicia viene por la fe y no por la obediencia a la ley. Como sé, la justicia, entonces el sé habla de justicia. Justicia, ¿qué es justicia? Justicia es obediencia a la ley. Esto el pecador debe a Dios. Perfecta obediencia, debemos todos, es nuestro creador. Justicia es obediencia a la ley y la justicia, según vamos aprendiendo, especialmente de Gálatas 2:16, la justicia viene por la fe, no por la obediencia. Justicia por fe sola. O será por obediencia. ¿A Dios le encanta la obediencia? Sí. Le encanta mucho. Es agradable la obediencia. Para justicia, ¿cuál de las dos vamos a escoger? ¿Por fe sola o por obediencia? La justicia viene por la fe y no por la obediencia a la ley. Y como conclusión de masculino, nuestro proceder, nuestro comportamiento, nuestro vivir, he puesto aquí, nuestro proceder puede anular nuestro pregonar. Nuestro proceder puede anular nuestro pregonar.
Nuestro proceder puede anular, hacer ineficaz, quitar el valor de. Nuestro proceder puede anular nuestro ¿qué? Pregonar, porque dice. ¿Tú tienes la verdad? ¿Tú enseñas el Evangelio correctamente? Si tú no vives conforme a este Evangelio, tu proceder puede anular tu mensaje. El de Pedro anuló su mensaje cuando cambió de mesa. Tu comportamiento, tu estilo de vivir, tu manera de obedecer a Dios puede anular tu pregonar. Puede quitar el valor de todo lo que tú predicas. Mi vivir puede anular, puede cancelar mi predicación. Mi predicación perderá todo su valor si mi vivir no es conforme a mi predicación. Los mensajeros de Dios deben vivir conforme al evangelio que predican. Pedro, por un instante, portó como hipócrita y cambió de mesa, seguramente para tener paz en la iglesia o para estar de acuerdo con sus hermanos más queridos. Hoy en día pasa la misma cosa. Nosotros éramos de este grupito y yo quiero tener paz con este grupito, no me importa de este, y la iglesia se divide. Nuestro proceder puede anular nuestro pregonar. Que Dios nos ayude a vivir conforme al estilo de Pablo. Y hasta que sacrificamos la paz, mantengamos el Evangelio. Y como Pedro, que regresamos a la mesa de paz, viviendo conforme al Evangelio. La primera pregunta dice, ¿se puede discutir la palabra de Dios delante de nuevos creyentes en cuanto a la circuncisión? El señal del pacto que fue dado a Abraham es la circuncisión. La circuncisión es como pusimos en la pizarra anoche. KFC tiene un significado, pero es una abreviatura. Kentucky Fried Chicken. Pollo frito estilo Kentucky. La abreviatura para la ley de Moisés es, ¿qué cosa? ¿Cómo? No te escucho. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Esa es la abreviatura de los 10 mandamientos. La ley de Moisés es otra cosa. Los 10 mandamientos fueron escritos por Dios. Cristo dijo, amar a Dios y al prójimo. Es reducirlo. O Pablo dice, el amor es el cumplimiento de la ley, en una sola palabra, ¿no? Pero la ley de Moisés fue escrita ¿por quién? Por Moisés. ¿Fue puesto dentro del arca? No, fue puesto afuera. Era temporario y esto vamos a discutir más adelante. Su reducción, su abreviatura, ¿qué es? La circuncisión. ¿Hay que ser circuncidado para ser salvo o no hay que ser circuncidado? Fue la pregunta de Hechos 15, ¿no? En el concilio de Jerusalén. Es decir, incluye toda la ley de Moisés, porque comienza diciendo la discusión fue si hay que guardar la ley de Moisés para ser salvo o no hay que guardarlo para ser salvo, ¿no? Pero para reducirlo todo y poner solo KFC, ponemos nomás la circuncisión. Pero cuando hablamos de la circuncisión estamos hablando de una cirugía al órgano masculino que representa toda la ley de Moisés, que puede encontrar en Éxodo, Levítico, Números y especialmente Deuteronomio en su resumen, ¿no? ¿Hay que guardar la ley de Moisés
para ser cristiano verdadero? Fue la pregunta en el concilio. Entonces, si la pregunta es, ¿está bien hablar de esto en frente a los nuevos creyentes? Está bien. O se puede discutir, si quieren que discuto, ya he discutido, ¿no? ¿Cuál fue el motivo por lo que Pablo recriminó a Pedro, debe ser, ¿no? Que recriminó a Pedro. ¿Cuál fue el motivo? El motivo de Pablo fue el amor. No quiso que Pedro tomara un camino errado que le llevaría posible hasta la perdición. Y por amor a Pedro le confrontaba diciendo, Pedro, hermano mío, tú no puedes vivir así. Es contra de lo que creemos. Tú predicas el mismo evangelio que yo predico. Esto decimos anoche, ¿no? Los dos, Pedro y Pablo, predicaron el mismo evangelio. Pero tu estilo de vivir, tu comportar, va a negar su pregonar. Te amo, Pedro. También amaba a Dios. Y por amor a Dios no quiso que la iglesia se divide en dos facciones. Y no quiso que Bernabé le aparte de él y no sea compañero en las giras misioneras. Por amor a Dios, por amor a Pedro, por amor a los hermanos fue su motivo. Otra pregunta. ¿Qué quiere decir Pablo cuando afirma que Pedro comía con los gentiles? Pablo quiere decir que Pedro ya no observaba la ley de Moisés. Que él entendía que la ley de Moisés tuvo su cumplimiento y fue clavado en la cruz, según Colosenses 2:14. Que toda esta ley fue clavado en la cruz, su tiempo había sido cumplido, y esto vamos a estudiar yo creo mañana en la mañana a las 7, y que ahora entonces Pedro, creyendo que fue clavado en la cruz la ley de Moisés, no tiene que comer aparte de los gentiles, no tiene que apartarse de los que son que no son judíos, sino ahora puede sentar en la misma mesa y comer la comida junto con ellos. Pero, y así lo hizo, ¿no? Para varios días seguramente. Había venido a visitar a los hermanos en Antioquía, el que antes fue el presidente, puede decir el presidente jubilado, ¿cómo se dice? De honor, ¿no? Que todavía fue el hombre más cerca a Cristo. Donde quiera que Cristo fuera, ahí fue Pedro, ¿no? Monte de Transfiguración, huerto de Getsemaní, y entonces aquí está Pedro visitando y está comiendo con los gentiles, igual como él que cree que la ley de Moisés es clavado en la cruz. Pero llegan unos hermanos que no creen así, hermanos de Jerusalén, y ellos dicen, Pedro, ¿tú no sabes que Dios nos dio la ley de Moisés? Dios mismo instruyó a Moisés poner todas estas leyes. ¿Cómo es que tú no guardas las leyes de Dios? Estos son santos, buenas y justas. Y Pedro, seguramente por no querer ofender a nadie y por mantener la iglesia como una carpa grande que incluye esta facción y esta facción, se aparte para amigar a estos, aunque no creía lo que ellos creían, pero su comportar negaba el evangelio, ¿no? ¿Qué quiere decir Pablo cuando afirma que Pedro comía con los gentiles? Quiere decir que Pedro no observaba la ley de Moisés. Próxima pregunta. ¿Por qué dice Pablo que Cristo no es ministro de pecado? Hemos tocado un poco a esto. Está en el último estudio que leímos en el capítulo 2, como el verso 18. Vamos a comenzar con el 17.
Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Las cosas que destruí es la ley de Moisés. Si le levanto de nuevo la ley de Moisés como norma para la iglesia cristiana, entonces me hago ¿qué? Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Y en el 17 dice, y si buscando ser justificado en Cristo, es decir, yo voy a ser aceptado para con Dios, metiéndome en Cristo y su justicia, su vida, su muerte, su resurrección, buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Los cristianos son pecadores? ¿Están seguros? ¿Todo cristiano es pecador? Todo cristiano es pecador. No hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y se hicieron inútiles. Confesamos a fin de cada día de haber servido a nuestro Señor. Como siervos fieles, confesamos a fin de cada día, soy siervo infiel. ¿No? He tratado de hacer lo que me mandaste a hacer y no lo he cumplido como debe ser cumplido. Falto de vivir conforme a la gloria de Dios. Todos pecamos y faltamos la gloria de Dios, ¿no? Entonces, dice, y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, entonces somos pecadores, aunque estamos en Cristo. ¿En Cristo qué somos? ¿Qué somos en Cristo? Perfectos, sin mancha, sin mácula, a la vista de Dios, como su propio Hijo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, porque está en Cristo. En Cristo somos perfectos, en nosotros somos pecadores. Entonces diremos que Cristo ahora es ministro de pecado. Ahora Cristo está queriendo que pecamos porque esto le encanta. En ninguna manera. Cristo es ministro de perdón de pecados, no ministro de pecados. Ministro de perdón de pecados porque Él odia el pecado. Y Él quiere perdonar porque Él ha pagado por nuestros pecados en la cruz con su sangre, ¿no? No hay pecado de ningún ser humano de toda la historia del mundo que no fue puesto sobre nuestro Señor, y Él experimentó el infierno, la muerte eterna, por estos pecados. Con la muerte. Si con la muerte de Cristo las leyes de Moisés quedaron atrás, entonces las leyes como las de higiene ya no se deben cumplir. Yo creo que es pregunta, aunque dice punto. El cristiano, hemos dicho, no es sujeto a la ley de Moisés. Si es sujeto a la ley de Moisés, este está pecando. Este está pecando, este está pecando, este está pecando, porque dice no debes cortar los lados de tu barba. Levítico 18, por ahí, por medio del capítulo, y muchas otras leyes que dicen no debe llevar la ropa mezclada de una clase de material con otra clase de material. Las hermanas están equivocados y pecando si esta ley es para nosotros. Pero los principios de la ley de Moisés podemos aplicar en nuestras vidas. Así hizo Pablo, ¿no? Pablo dice, la ley de Moisés dice que al buey que está trillando la cosecha, hay que dejarle también comer y no poner algo en la boca para que no pueda comer mientras trabaja, ¿no? Y él dice, es un principio que saco de esto, que a los pastores deben darle su sueldo, ¿no? Entonces, si hay leyes de higiene o de cualquier otra cosa, busque el principio. Si sales del campo para hacer su número 2, lleva tu pala y lo entierra. Aquí en Perú muchos no lo hacen. Muchos lo dejan ahí en el suelo. El gato lo entierra, el perro lo deja en el suelo.
Debemos ser como gatos y enterrar nuestra caca. Esa es la regla obvio que podemos aprender de las leyes de Moisés. Entonces, aprende de estos los principios que son de valor para nosotros. Hay mucho beneficio en las leyes de Moisés. No los deben rechazar como que deben cortarlo de tu Biblia, ¿no? No, hay mucha enseñanza ahí y también son símbolos y de esto vamos a tratar mañana cuando nos toca esta parte del estudio.